Bueno, entonces, con Eleonora y con Herminia estuvimos a cargo de hacer el estado del arte, revisando la literatura antropológica y sociológica sobre la experiencia femenina y fronteras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esta revisión, como que se nos abrió un campo enorme adelante, porque nuestro foco era la triple frontera del Paraná y la triple frontera andina. Pero nos fuimos dando cuenta de que absolutamente todo el debate sobre este tema nace de la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Porque es el primer lugar en el mundo en que la antropología y la sociología en el mundo empieza a plantear sobre la violencia de género y fronteras. Entonces, no es posible comprender esto, el debate antropológico y sociológico, sin tratar la frontera México-Estados Unidos. Entonces, ahí, bueno, la pantalla es institucional. Bueno, entonces, lo que nosotros hicimos fue abrir el estado del arte en 3 partes y salieron 3 artículos. Bueno, entonces, una primera parte, revisamos los textos sobre las mujeres y la violencia de género en la frontera México-Estados Unidos, y revisando todos los estudios que ahí agarramos un periodo que va desde el inicio del siglo XX hasta el periodo actual, rastreamos 3 campos de estudios en los cuales se habla de violencia y presencia femenina en la frontera, que son esos 3 que aparecen ahí, los vamos a detallar luego. Entonces, eso es lo primero que les vamos a contar. Después hicimos este mismo ejercicio con la triple frontera del Paraná, rastreamos todo lo que se produjo sobre mujeres, frontera y violencia, y identificamos 3 campos en el cual se habla de experiencia de violencia femenina en esta frontera, les vamos a contar luego. Y por último, revisamos la triple frontera andina, y ahí nos surgió una ambivalencia, porque nosotros con Esteban, Eleonora y Felipe, hace como 6 años que trabajamos la violencia de género con mujeres peruanas en esta frontera. Entonces decidimos no incluir nuestro propio trabajo en la revisión porque nos parecía un poco ridículo. Entonces nos centramos en trabajar con la migración boliviana en la triple frontera. No interrogamos sobre la migración colombiana o venezolana, nos centramos en la cuestión boliviana y revisamos todo lo que hay, y encontramos 4 campos en los cuales se identifican procesos de violencia femenina. Bueno, entonces les vamos a contar esto un poco. Y antes decirles que muy rápidamente sobre la metodología, revisamos más de 80 artículos, yo creo que alrededor de 100, aunque no todos están citados, ahí va entre tesis también, capítulos de libro y tal. En esta revisión nosotros agrupamos por periodos, y entonces fuimos intentando contar la historia del espacio y contar cómo se fue configurando diferente la violencia con las mujeres en el tiempo, ¿no? Para historizar el análisis. Y nos centramos solamente en la experiencia femenina. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay un montón de trabajos que permiten pensar los procesos y la frontera y tal, pero que no hablan específicamente de mujeres. Rastreamos en estos trabajos y pudimos identificar algo que lanzara luces sobre las mujeres, pero nos centramos más en aquellos trabajos que eran más expresivos sobre la presencia femenina. Entonces, eso orienta bastante el recorte, porque el estado del arte si no se vuelve interminable. Entonces, para que ustedes sepan también que no vamos a sentar todos nosotros los debates, sino que tenemos estos recortes. Bueno, vamos a empezar con Eleonora, que nos trajo la luz sobre la frontera México-Estados Unidos, que es como una aportación del conocimiento sociológico mexicano de Eleonora. Bueno, como comentaba Menara, no es por ser autora, yo soy mexicana, pero cuando inmediatamente empezamos a hacer este barrido, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que es sumamente reiterativo, que constantemente hay referencias que justamente vinculan México a Estados Unidos como este espacio que nosotros así lo empezamos a analizar como este espacio privilegiado de análisis de alguna u otra forma, o muy estratégico, en donde se condensaba un tipo de migración que justamente se contextualizaba en esta, no sé, como en esta particularidad tan concreta de México, Estados Unidos como la gran potencia estadounidense, y aparte la frontera más transitada en todo el mundo, y con sobre todo con todas las connotaciones históricas y económicas y políticas que han conllevado toda esta frontera. Y bueno, también este primer estado del arte también apoyó mucho un estado del arte previo que Menara ya había realizado, que justamente se empezaron a rastrear
la producción académica desde principios del siglo XX, que justamente coincide, todo esto tiene una sincronía con el propio origen y la configuración de la frontera Estado Nacional por las luchas políticas y también por los tratados que se empezaban a configurar entre ambos países, que más o menos tiene su origen esta producción teórica justamente en ese momento histórico, que de verdad tiene como esta sincronía. Sí, gracias. Bueno, como les mencionábamos, es como empezábamos a contextualizar justamente esta frontera como una condensación de desigualdades que ahí van a configurar determinados tipos de relaciones que van a ser un tanto paradigmáticas, que empezaron a estudiarse desde la antropología, desde la sociología, y posteriormente muchas de esas referencias teóricas se iban a replicar en los estudios migratorios de forma global en un primer momento. Y bueno, en este sentido, en un primer momento, que también es algo que coincidimos con los hallazgos que ustedes estaban mencionando, existía un desdibujamiento, una invisibilización del rol de las mujeres, tanto en la perspectiva pública, pero también en la propia producción académica que se evidenciaba. Posteriormente, más adelante les vamos a mencionar, pero los primeros hallazgos o la primera literatura socioantropológica justamente posiciona a las mujeres como agentes que experimentan de forma mucho más exacerbada la condensación de desigualdades estructurales, de género, raciales, nacionales, que se dan completamente en esta frontera. Sí. Bueno, primeramente, como les mencionábamos al principio, esta revisión por la propia producción teórica justamente empieza en este proceso histórico que va de 1930 a 1980. Esto también, como les comentábamos, tiene un correlato con procesos políticos y económicos que se van configurando en esos países. Acá concretamente tenemos que identificar que por ahí de 1920, bueno, aparte de que se determinan las fronteras nacionales y se empieza a configurar como esta gran hegemonía político, económico, cultural de Estados Unidos, resulta que se va a desarrollar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es sumamente importante porque, bueno, aparte de que anteriormente a las dos guerras mundiales se desarrolló la configuración de la frontera, con estas guerras mundiales se empieza a establecer un tipo de relación económica con México en términos de que necesitaban mano de obra masculina para cubrir todas estas bajas de mano de obra nacional estadounidense que se estaba yendo a la Segunda Guerra y a la Primera Guerra Mundial. Justamente en estos contextos históricos es cuando se concreta el programa Bracero, en donde justamente solicitan y dan facilidades para que se asiente la mano de obra, sobre todo masculina, pensando en una lógica de migración western, de acuerdo con Kearney, que solamente fuera a trabajar, y en el momento en que ya no fuera requerida la mano de obra, fuera inmediatamente regresada. En este punto, con el detalle de que las mujeres estaban prohibidas. Entonces, no es que no se pensaba en lo femenino, se pensaba prohibido. Por esta lógica de migración, pues, porque eso es bien interesante mencionarlo. Y desde acá empezamos a encontrar mucha literatura que ya empezaban a hablar de un desmembramiento transnacional familiar, en donde justamente se ve a la gente como un trabajador y se empieza como a desdibujar toda su lógica de ser humano como parte de una familia, como más allá de solamente ser un trabajador. Y también con esta prohibición de las mujeres en términos solamente de estar pensando en la explotación de los propios trabajadores mexicanos. Y bueno, en el desarrollo del programa Bracero, al principio, que empezó concretamente por ahí en 1930, para 1965 empezaba a incomodar el incremento de la población mexicana en Estados Unidos, y desde movimientos sindicales, desde la propia sociedad civil estadounidense y también las mayorías políticas empezaban a considerar que esto ya empezaba a ser una invasión
y de forma unilateral se cierra el programa Bracero. Esto va a ser bien interesante porque por ahí empezamos a reconstruir con Menara cómo este término de la configuración de la frontera mediante relaciones eminentemente económicas van a alterar de una forma increíble las propias relaciones familiares a futuro. Y bueno, vamos a llegar a eso, pero bueno, en este momento se termina de forma unilateral el programa Bracero y se deportan a todos los migrantes mexicanos que estaban contratados en Estados Unidos, y se deportan, y la mayoría de esta población queda justamente en la frontera. Y un detalle, se cierra el programa en el 65 y se empiezan las maquilas en este año. Exactamente. Se intensifica en los años 80, pero ahí empieza un circuito económico que va otra vez más a alterar a las familias mexicanas profundamente, como vamos a decir después. Sí, eso es bien importante porque, como mencionaba Menara, justamente Estados Unidos, para evitar como toda esta población que se quedó desempleada en la frontera norte, generó un plan de industrialización de la frontera que justamente conllevó la instalación de las maquilas, pensando en darle trabajo y evitarse del problema que se suponía que iba a representar la población masculina desempleada. Y de forma que posteriormente vamos a ver con el propio desarrollo de las maquilas, se nota que la población femenina es más fácilmente explotable. De hecho, empieza a haber una naturalización de la división del trabajo. Encontramos artículos que mencionaban cómo se veía que las mujeres teníamos más paciencia y más paciencia, docilidad y una mano de obra más fina para el trabajo de maquila. Entonces pasa algo loco, porque si en el programa Bracero las familias son desmembradas, los hombres son mandados allá, y el Estado estadounidense no considera para nada importante la figura de la mujer femenina, pero eso repercute en la forma como los propios hombres de la familia consideran a sus mujeres. Entonces el trabajo reproductivo de cuidados de las mujeres es invisibilizado por los hombres de las familias mexicanas, por el Estado estadounidense y también por el Estado mexicano. Entonces, el desmembramiento familiar implica un inicio de violencia simbólica hacia las mujeres que quedan del lado mexicano, y que va a ser muy fuerte hasta 65 cuando se cierre el programa. Entonces, cuando se cierre el programa, vuelven todos los hombres desempleados y las mujeres que se hagan cargo. Entonces, otra vez, las mujeres, perdona, ¿no? Y ahí empieza una relación de subordinación, ¿no? Que va a estar muy atravesada por esta dimensión de género, que es el cuarto punto, ¿no? Es decir, las mujeres van a estar infravaloradas porque además Estados Unidos pone las maquilas del lado mexicano, que se empleen a esta gente desempleada para que no vengan a Estados Unidos, pero son empresas que no pagan impuestos, empresas estadounidenses que no pagan impuestos en México y que están obligadas a vender la producción en el país de origen. Eso es la maquila. Y esas maquilas dan trabajo a las mujeres. Entonces, otra vez más, las mujeres se hacen cargo de hacerse con sus maridos, que se empiezan a emborrachar, sube el alcoholismo, el consumo de drogas, porque no tienen ocupación. Y ellas son las empleadas en estas industrias que les van a explotar un montón, además. Entonces, trabajan jornadas de 16 horas, se hacen cargo de maridos que están enloquecidos, ¿no? Y por encima la ven como infrahumanas, infravaloradas. Y ese es el cuadro, digamos, que llegamos en los años 80, ¿no? Sí, no, y aparte, ese tipo de violencia también se reitera con que los hombres se ven desplazados de su rol de proveedores y a nivel general, porque la maquila llegó a emplear el 90% de mujeres. Totalmente en contra de la lógica de emplear hombres. Y los hombres se ven totalmente desplazados de esta labor de ser el sustento familiar, y esto empieza a generar grandes brotes de violencia doméstica. Ahí llegamos a los años 80, ¿no? Esos brotes de violencia doméstica y violencia de las mujeres empleadas en las maquilas va a ser muy caracterizado y muy fuerte para las ciudades fronterizas, Tijuana, pero Tijuana sobre todo, ¿no? Y bueno, entonces, y Ciudad Juárez, que van a estar muy marcadas por esa estructura de violencia que vino del programa Bracero hasta ahora. Y en este momento, ahí es como cuando la empleabilidad femenina toma el centro de la frontera, ¿no? Las mujeres son las que tienen trabajo, ¿no? Pero este trabajo precario, y como decía Eli, la violencia doméstica se multiplica, pero empieza a ganar la esfera pública de una forma muy potente.
Y bueno, claro, en este rol que empieza a asimilar como el sujeto fronterizo, principalmente femenino en la frontera entre Estados Unidos, también la sociedad, la población nativa estadounidense se ve vulnerada en términos que la mujer mexicana no nada más representa una producción económica, sino también una reproducción biológica, que esto generaba una amenaza contra la homogeneidad estadounidense, homogeneidad blanca, caucásica estadounidense, y empezaron a generarse muchas protestas de empezar a evitar el paso de las mujeres o el rechazo del ingreso a la mujer, porque se ve también como esta lógica no nada más productiva, sino reproductiva nacional. Entonces, por encima, que sufre todo este lado mexicano, Estados Unidos cierra la frontera en este periodo para las mujeres porque las encuentran con amenaza contaminante, más las mujeres que los hombres. Entonces, además, no es solo lo que están pasando del lado mexicano, no pueden, como en otros espacios fronterizos, usar el cruce de fronteras para sortear el problema. Entonces, en este momento emerge un marco teórico que revolucionó el pensamiento social latinoamericano sobre fronteras, que es el pensamiento chicano. Gloria Anzaldúa, porque yo te hablo mal. Bueno, escribe un libro que es fundamental, que se llama Borderlands, la frontera, que está en doble idioma y idioma fronterizo, y que habla de una perspectiva de cómo es posible pensar la frontera desde la perspectiva de ser mujer transfronteriza, no es ni mexicana ni estadounidense, es chicana, es otra identidad. Y esa perspectiva va a traer a tona algo que va a marcar toda la producción sociológica y antropológica, que es, en el territorio de frontera, la violencia mata a las mujeres desdibujando el límite entre público y privado. Porque por este régimen fronterizo, la violencia está en los familiares y está en los desconocidos. Entonces, una primera teorización sobre cómo caracterizar la violencia fronteriza tiene que ver con el desdibujamiento entre doméstico y público. Cruza los dos lados y los principales enemigos están emparentándose entre sí, que como dice, ¿no? Entonces todos están emparentados con uno y entre sí también. Y luego esto va a dar origen a, en primer lugar, un giro intersubjetivo de la teoría de la frontera, que las mujeres empiezan a hablar en primera persona de la frontera y de su experiencia de violencia ahí. Y Gloria Anzaldúa hace una historiografía personal de la frontera además, entonces desmata la invisibilidad. Y por otro lado, emerge el cruce interseccional para pensar la condición de género con la condición de raza, con la condición de clase nacional. Y también algo súper importante, en la frontera, de acuerdo a esta configuración de procesos de interseccionalidades, de desigualdades que también se conjuntan en la implicación de todas esas interseccionalidades, se genera un sujeto con una conciencia que solamente puede generarse como en este ejemplo de un tercer espacio social, que sí ella determina que es la frontera y los sujetos que en ella viven, y sobre todo las mujeres, como esos sujetos privilegiados en la generación de esta frontera, sobre todo de esta conciencia fronteriza, sobre todo por estar conscientes de vivir en este tercer espacio, y se generan también determinadas habilidades que ningún otro espacio social se puede generar, ni tampoco representando ni encarnando otro agente con otro tipo de interseccionalidades concretas. Entonces ella emerge diciendo, pasa todo esto, pero a raíz de todo eso somos sujetos privilegiados para entender todas las desgracias sociales. Entonces, como que ahí empieza una cosa que va a marcar toda la producción sobre género y frontera, que es una visión dialéctica sobre subordinación y empoderamiento. Bueno, ahí terminamos con el siglo XXI, ¿no? La parte mexicana. Entonces, vimos en toda la revisión de los trabajos que van a ser muy a partir de Gloria, los trabajos se van a multiplicar tematizando género y fronteras. ¿Qué de Gloria la Entonces, a partir de ahí, y de lo que va a pasar particularmente en Ciudad Juárez, donde todo este proceso fronterizo termina en un genocidio femenino, un feminicidio de larga escala, que ocurre en los primeros 5 años del siglo XXI, en que mueren como 400, 500 mujeres asesinadas en un intervalo de media década. Y esta gran crisis de violencia feminicida en Ciudad Juárez va a llamar la atención de muchas teóricas feministas, entre ellas Monares, que es una autora del Colegio de la Frontera
Sierra Norte, Rita Segato, que va a ir a Conversación de Ciudad Juárez, pero un montón de otros autores. Y, bueno, y ahí nosotros, revisando los trabajos del siglo XXI, encontramos 3 campos de definición de la violencia femenina vivida por las mujeres en esta frontera. O sea, hay 3 grandes ejes de estudio, ¿no? El primero... Bueno, un eje que nosotros definimos como deshumanización y feminicidios, que justamente se da en el contexto del cierre de fronteras por el acontecimiento de la caída del derrumbamiento de las Torres Gemelas, como decirlo, en 2001, en donde como reiteración más de control fronterizo, con una lógica securitaria para Estados Unidos, hizo que existieran políticas mucho más violentas hacia los migrantes, sobre todo caribeños y latinoamericanos que desean ingresar, y esta emergencia de un mayor número de indocumentados que iban a generarse un tipo de trayectoria migratoria que iba a verse cruzada por todo el territorio nacional mexicano. Y en esta lógica empezaron a haber diferentes estudios que empezaban a ver cómo el proceso, el trayecto para llegar a Estados Unidos, y de hecho el propio trayecto de migrar de las zonas de origen, representaba un desmembramiento físico de los sujetos, físico en términos literal de todos los riesgos que experimentaban ellos. Hay mucha literatura que justamente analiza como el proceso de los trenes de la bestia, de cómo los migrantes van perdiendo literalmente, van perdiendo manos, van perdiendo brazos, y también toda la exposición de una violencia que se comprende como un proceso en términos que se va reconfigurando constantemente en términos de trayecto migratorio que los migrantes y las migrantes van cruzando. Y también se identifica que las mujeres migrantes, si bien presentan y están expuestas de igual forma a este tipo de riesgos, ellas padecen otro tipo de riesgos que se ven mucho mayormente incrementados en comparación a los hombres. De hecho, hay una violencia sexual más enfocada en ellas, y también sufren como un desmembramiento que también devuelve una recarga de las labores familiares. Y los feminicidios tienen que ver con este proceso de cuando se cierra la frontera, los hombres no pueden trabajar circularmente indocumentados en Estados Unidos, aumenta la presión en el lado mexicano, entonces empiezan a haber feminicidios de los hombres hacia las mujeres que están empleadas en las maquilas y matan en 5 años con 400 mujeres, y son sus propias parejas. Bueno, la segunda violencia tiene que ver con las mujeres en las redes de narcotráfico, que hay todo un campo de estudios sobre eso. Ahí aparece muy loca, digamos que el tipo de violencia que esas mujeres sufren es también muy dialéctica, porque ellas reproducen formas masculinas de dominación, pero al mismo tiempo rompen con algunas formas de dominación. Pero eso va a depender en estos estudios, es lo que ellos dicen, del lugar que la mujer ocupa dentro de la red de narcotráfico. Porque las mujeres que están arriba son mujeres que adoptan la violencia masculina, pero ellas son ejecutadoras de la violencia masculina, las mandan, ¿no? Entonces son las jefas del narcotráfico. Pero cuanto más bajo en la jerarquía, más expuestas a esta violencia y menos control sobre la violencia de las mujeres. Entonces los estudios marcan una jerarquía interna, que la experiencia de la violencia está escalonada de acuerdo con la jerarquía. Y el tercer eje, sobre la femenina. Y bueno, también que esta propia jerarquía dentro de las redes de narcotráfico es un reflejo de la propia jerarquía étnica, racial y social del exterior. O sea, las mujeres que tienen mayores capitales van a asumir, como se llaman los señores, las señoras narco, y va bajando hasta ser mulas. Pero asimila como este rol patriarcal, pero sobre todo es como una reproducción y un reflejo de las estructuras sociales del exterior. Bueno, por último, la sobrecarga femenina tiene que ver con la precarización laboral de las mujeres trabajando en las ciudades fronterizas del lado estadounidense, porque son ciudades que van empobreciendo, sobre todo en esta última década en Estados Unidos, a raíz del neoliberalismo en Estados Unidos, que empobrece la periferia, y hay un desempleo grande en estas regiones, pero al mismo tiempo, incluso en regiones con niveles de sueldo muy bajos para el concreto estadounidense, logran contratar a las mujeres migrantes para hacer la reproducción social del hogar.
Entonces las mujeres mexicanas van documentadas al lado estadounidense y ahí trabajan como cuidadoras y en el trabajo doméstico, cobrando muy poco y son, digamos, están expuestas a una serie de violaciones que tienen que ver con la discriminación racial, sobre todo, y de género. Los estudios dicen que esas discriminaciones son tanto más fuertes con las mujeres que están puertas adentro, y hay toda una serie de estudios sobre la diferencia entre las indocumentadas puertas adentro y puertas afuera. Y la frontera entre una cosa y otra tiene que ver con la capacidad de documentarse o no. Porque cuando se logran documentar, las mujeres mexicanas acceden a derechos, y cuando no, están a puertas adentro, no salen de las casas y están muy explotadas. Estos serían los tres niveles de violencia. Tenemos un montón todavía. Sí, ese es el primero. El primer caso, pero seamos sintéticos, vamos muy rápido. Pero, bueno, entonces, esta es una foto que se ve Ciudad del Este desde el lado paraguayo de la triple frontera del Paraná, desde Foz de Iguazú, que es el lado brasileño. Bueno, entonces, no voy a contar del contexto porque Felipe ya contó. Bueno, todo a ver con la triple frontera andina, ¿no? Bien, ver. Bueno, entonces, revisando los trabajos sobre movilidades femeninas, empleabilidad femenina en la triple frontera del Paraná, nosotros identificamos tres grandes campos de estudio que conectan la presencia femenina con violencia. Uno relacionado a los estudios de las trata con fines sexuales de mujeres y menores. Un segundo que tiene que ver con las movilidades transfronterizas y la sobrecarga femenina de los trabajos de reproducción de los hogares y de cuidado. Y un tercero que tiene que ver con la discriminación interseccional entre raza, género, pertenencia nacional y cómo esa discriminación impacta la expropiación territorial de las mujeres, la pérdida de la propiedad de la rural, sobre todo. Entonces, esos son los tres campos, ¿no? Entonces, en la trata con fines sexuales, los estudios muestran que esa trata tiene dimensiones que conectan los espacios locales entre Brasil, Paraguay, Argentina, con los espacios nacionales brasileños y argentinos, y con redes transnacionales que llegan incluso hacia Europa. Entonces hay una direccionalidad de estas redes de trata. La mayor parte de estas redes captan mujeres paraguayas que son llevadas al lado brasileño y argentino de la frontera, y de ahí van a las grandes ciudades. En Argentina, 3 grandes ciudades, que es Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aunque hay otras muchas provincias que también reciben la frontera del fuego, reciben mujeres paraguayas traficadas, víctimas de trata. Después en Brasil, a los grandes centros urbanos, y de ahí a Europa. Entonces salen de Brasil a Europa. Estas redes tienen, digamos, están alimentadas por algo muy particular de esta frontera, que todos los autores coinciden que ahí legalidad y ilegalidad no están delimitados, que era algo que decía Felipe, ¿no? Entonces, todo el comercio en esta frontera es liminal entre legal e ilegal, y eso caracteriza las relaciones humanas generales en esta frontera. Entonces, lo que pasa con las mujeres es que la vida de ellas también está atravesada por ese desdibujamiento entre protección, desprotección, legal y ilegal, y como toda la gente que trabaja ahí está involucrada con las redes ilegales de comercio, y estas redes están vinculadas con el tráfico de drogas, con la trata de personas, las mujeres por trabajar ya entran en contacto con estas redes. Pero lo que esos estudios dicen, que es algo muy choqueante, es que los que venden a estas mujeres, la entregan para las redes de trata, son los hombres de sus familias. Y ahí, como la lógica justamente de las escalas que mencionaba Menara, es reposicionarte en una escala doméstica, que articula desde una escala doméstica hasta una escala transnacional, que se ve reflejada en este tipo de trata de personas con fines sexuales, pero a un nivel transnacional, que emerge desde las propias estructuras de dominación masculina que hay en el hogar. Y también en distintos artículos justamente mencionan la importancia de terminar con este mito de que este tipo de violencia solamente están en escala transnacional y pública. Es del espacio público, sí, pues no, porque ahí la frontera legal y ilegal se desdibuja, pero público-privado también. Violadores familiares también se desdibujan, ¿no? Entonces son los hombres los que entregan a las mujeres. Y ahí, y eso todos los estudios hablan lo mismo, ¿no? Entonces, estas redes de trata, muchas de ellas empiezan con un circuito de las mujeres entre las ciudades fronterizas, y este circuito después va extendiendo en escala. Pero hay otro fenómeno que está asociado a eso, que tiene que ver con el hecho de que la provincia argentina de Misiones, que es la que colinda en la triple frontera,
es una provincia que es considerada el paraíso de las adopciones clandestinas. Entonces vienen europeos de todos lados del mundo para adoptar niños ahí y niñas. Esta adopciones pasan de forma nebulosa, entonces eso ayuda a que muchos europeos vengan a adoptar para traficar a esos niños o niñas en acciones de trata sexual. Entonces eso también es algo que llama la atención en los informes de ILO y los informes sobre trata infantil también. Pero subrayando, hay trata con mujeres de las 3 nacionalidades, pero preferentemente son mujeres paraguayas, pues hay un imaginario de violación de las mujeres paraguayas que es muy fuerte en este territorio, que persiste. La mayor parte son mujeres de origen rural, del departamento del Alto Paraná, que es el Paraguay que colinda, y son muchos de ellos menores de edad. Es muy activa la red. El segundo campo es el de movilidades transfronterizas de sobrecarga femenina, ¿no? Son los estudios que abordan cómo las mujeres paraguayas, sobre todo, se mueven para trabajar del lado brasileño y del lado argentino de la frontera, se emplean en el servicio doméstico y ahí son expuestas a todos los tipos de vulneraciones que se te puede imaginar. Están indocumentadas, no cobran el sueldo legal, trabajan muchas horas, les hacen hacer trabajos por los cuales no están pagados y sufren discriminaciones raciales como no puedes comer con la cuchara porque eres una india sucia, la misma cuchara que como yo no come tú, cosas así que relatan los estudios. Entonces ahí hay un doble problema, que es que es una región que está en crisis económica, el comercio está en crisis ahí, entonces los hombres tienen menos empleabilidad, las mujeres paraguayas van a trabajar como domésticas para poder emplearse de alguna manera del lado brasileño y la moneda brasileña es más fuerte sobre todo. Y cuando pasan esto, se hacen cargo de los núcleos familiares, se hacen cargo de este trabajo explotado en Brasil y los hombres muchas veces mandan a los hijos para que ellos cuiden a los hijos del lado brasileño de la frontera. Entonces trabajan 18, 16 horas por día, tienen los hijos arriba, es como que todo el cuadro de la condensación, ¿no? Y aparte ya no sufren violencias muy fuertes por la parte de personas que cuidan, de ancianos y niños. Se ve un tipo de violencia que va desde los insultos a golpes, provenientes por las personas que se cuidan. Bueno, y el último caso de violencias que identificamos son los estudios que tratan cómo las mujeres de origen afrodescendiente, las mujeres de origen indígena o mestizos en este territorio, y ahí predominantemente las mujeres guaraní paraguayas y las mujeres afrobrasileñas y hombres afrobrasileños también, sufren procesos de expropiación de los territorios porque la frontera de la soja va expandiéndose por estos territorios y los grandes terratenientes, que son eurodescendientes, son hijos y descendientes de migrantes europeos, usan el discurso civilizatorio sobre la interioridad de esta gente para quitarles el territorio. Y eso tiene una consecuencia fundamental para las mujeres, porque cuando esto ocurre, los hombres se desenmarcan de tener que cuidar a los hijos, desaparecen, las mujeres quedan sin trabajo, sin tierra y con los hijos. Entonces migran transfronterizamente para intentar emplearse y hacerse cargo de esta realidad. Entonces, estos son los 3 ejes de violencia en la frontera del Paraná. Ay, perdona, estamos casi terminando. Falta un caso nomás. ¿Puedes? ¿Lo soportas? Bueno, entonces, acá en la triple frontera andina, nosotros encontramos 4 ejes, digamos, rastreamos 4 ejes de violencia, ¿no? Bueno, les vamos a contar muy rápido. Entonces, primero, uno tiene que ver con las movilidades femeninas y con los flujos económicos, ¿no? Entonces, es un proceso, es un espacio muy transfronterizo, muy circular, como decía Felipe, pero en este proceso ocurre lo mismo que vemos en México, hay una conversación de la desigualdad de género muy fuerte, ahí, pero en el caso de las mujeres bolivianas específicamente, esas desigualdades de género van vehicularizadas, catalizadas, gracias, por las redes familiares. Entonces, la mayor parte de las mujeres bolivianas trabajando en el territorio, por ejemplo, de Arica, y hay un estudio de Nicolás Rojas y Tomás Bueno, que hablan sobre eso. La mayor parte de las mujeres que trabajan como agricultores en el Valle de Zapa llegan a trabajar ahí a través de las redes familiares étnicas aymaras. Pero esas mismas redes que consiguen el trabajo para estas mujeres promueven una explotación femenina por encima de la explotación masculina y una expropiación de la rentabilidad del trabajo femenino por parte de la figura masculina. Al mismo tiempo, las mujeres también hacen parte de redes comerciales, las mujeres bolivianas, y en este caso particular están más empoderadas que los agricultores. Y ahí, en este caso, las redes étnicas tienen otra dimensión, pero ellas también están expuestas a la violencia, por ejemplo, en su negociación con los transportistas.
Entonces, lo étnico ahí tiene, digamos, una doble fase que es inserción y violación, ¿no? Que hay que pensar que el Chachabarni está configurada de una forma muy particular dentro de esas familias aymaras. Bueno, entonces, un segundo eje tiene que ver con los valles productivos, Sapa y Yuta. En estos valles, como nosotros también contábamos a ejemplo de lo que pasa con las mujeres en el territorio de la frontera del Paraná, las mujeres están a cargo del cuidado de los niños y de las niñas. Ahí hay una mayoría de migración boliviana sembrando estos valles y son aymaras también, y las mujeres ahí se hacen cargo mucho más que los hombres de las tareas de reproducción de las familias, del cuidado de los niños, del hogar y tal. Bueno, están expropiadas de la producción porque la rentabilidad es masculina, y están expropiadas de la tierra porque además los procesos sucesorios, según hemos visto en los estudios, la tierra queda con los hombres, nunca con las mujeres. Pero por eso, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ahí las mujeres en estos valles trabajan indocumentadas, mucho más horas de lo que está reglamentado en Chile, con sueldos más bajos. Muchas veces la rentabilidad del trabajo no queda con ellas, pero además están expuestas a los agrotóxicos que se usan cada vez más intensivamente, con lo cual se hacen cargo de los problemas de salud de ellas y de los... como nosotros también contábamos a ejemplo de lo que pasa con las mujeres en el territorio de la frontera del Paraná, las mujeres están a cargo del cuidado de los niños y de las niñas. Ahí hay una mayoría de migración boliviana sembrando estos valles, y son aymaras también, y las mujeres ahí se hacen cargo mucho más que los hombres de las tareas de reproducción de las familias, del cuidado de los niños, del hogar y tal. Bueno, están expropiadas de la producción porque la rentabilidad es masculina, y están expropiadas de la tierra porque además los procesos sucesorios, según hemos visto en los estudios, la tierra queda con los hombres, nunca con las mujeres. Pero por eso, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ahí las mujeres en estos valles trabajan indocumentadas, mucho más horas de lo que está reglamentado en Chile, con sueldos más bajos. Muchas veces la rentabilidad del trabajo no queda con ellas, pero además están expuestas a los agrotóxicos que se usan cada vez más intensivamente, con lo cual se hacen cargo de los problemas de salud de ellas y de los hijos e hijas, porque los hombres no están a cargo de la salud dentro de las familias aymaras. La herbolaria, todo el contacto de la salud es femenino. Entonces ellas terminan siendo las responsables por promover la solución de estos problemas de salud también. Bueno. Un tercero tiene que ver con las migrantes aymaras y la violencia de género. Hay un estudio muy bueno hecho por Zapata. Bueno, es un estudio que hacen en términos cuantitativos, pero justamente muestran que la violencia física se concentra más en las mujeres de origen aymara que en las mujeres no aymara, justamente en esta frontera nacional. Ellos hicieron entrevistas aplicando los protocolos de Naciones Unidas para violencia de género, y ahí identifican las escalas de la violencia de género y muestran que la violencia es más simbólica en el caso de mujeres que no se identifican como indígenas, y va siendo cada vez más física si la mujer se identifica como indígena e inmigrante. Y bueno, y ahí lo que nosotros vimos también es que los trabajos que hablan sobre la violencia y que tienen que ver con estudios antropológicos en los tres lados de la frontera, hablan precisamente de cómo la estructuración aymara pasó a un patriarcado de alta intensidad y cómo toda la lógica de la complementariedad de los géneros no se aplica. Hay una violencia de hecho que menosprecia el cuerpo femenino y lo entiende como menos potente que el cuerpo masculino, y eso repercute en la consecución de estas violencias físicas, digamos la ofensa hacia el cuerpo de las mujeres. Y recarga familiar, recarga de trabajo doméstico también. Y por último, un último grupo de trabajos habla precisamente de cómo las mujeres bolivianas están sobrecargadas con los cuidados de un lado y de otro de la frontera, y que ellas, en los estudios de Sandra Leiva hablan que ellas migran del lado boliviano porque no tienen empleo y tienen que pagar y llevar la vida de los hijos. Entonces migran al lado chileno para trabajan en los trabajos domésticos del cuidado, sobreexplotadas por los chilenos. Entonces están explotadas de los dos lados de la frontera, ¿no? Entonces al mismo tiempo la necesidad las hace aguantar la sobrecarga chilena, y eso se va reproduciendo una serie de exclusiones documentales y tal. Y la propia circularidad hace que no tengan una permanencia en el trabajo, que hace que tengan más irregularidad y más precarización en su vida laboral, pero también económica. Eso es como por la propia configuración de la lógica fronteriza circular.
Bueno, esto es todo, basta de no hace falta conclusiones, ¿no? Basta, por favor, no me traigan 30 minutos. Feminicida en Ciudad Juárez va a llamar la atención de muchas teóricas feministas, entre ellas Monares, que es una autora del Colegio de la Frontera Norte, Rita Segato, que va a ir a estudiar este proceso en Ciudad Juárez.